Hola, hermanos, buenos días. Estaba escuchando este himno y me hizo recordar por ahí del 1986. Fuimos cuatro compañeros de la escuela que salimos del Cebetis número 88 de la ciudad de Tapachula, y nos embarcamos en una aventura de ir a estudiar al Politécnico. Y solamente uno de ellos era creyente, pero no sabíamos. Y ya nos iba invitando de vez en cuando a la iglesia en la reunión de jóvenes, así, de vez en cuando. Y a veces iba, este, o íbamos. Y un día estábamos en la recámara y él tocaba la guitarra, toca la guitarra, y me dijo, oye, ¿por qué no me ayudas? Quiero cantar un, un coro. Recuerdo que todavía no lo conocíamos como himno, coro. Entonces, a ver, le digo, a ver, déjame ver. Y este es el himno que aprendí aún antes de conocer a Cristo. Entonces me trae muchos recuerdos. Jorge se llama mi amigo. Y bueno, ahora también es mi hermano en Cristo. Él me compartió. Y estuvo así por 5 años, hermanos. Fue muy duro. Yo fui muy duro. Hasta que Dios me llamó y, y gracias a Dios aquí estamos. Aceptamos a Cristo, si mal no recuerdo, casi ya saliendo de la escuela en 1990. Fíjense cuántos años ya de haber salido de la escuela y de creyente. Y después ya creo que conocen. Mi esposa después aceptó a Cristo y bueno, y demás. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a ver un salmo que es el Salmo número 42, que es el primero de la segunda parte de los salmos. Si recuerdan, yo no estuve, pero creo que Cristian, cuando dio la introducción, habló de la división de los salmos. Los salmos están divididos en 5 partes. La primera parte es del Salmo 1 al Salmo 41. La segunda empieza con el Salmo 42 y termina en el 72. La tercera del 73 al 89 y la cuarta del 90 al 106 y finalmente del 107 al 150. Y dicen algunas personas que se asemeja a los primeros 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, bueno, ya se me olvidó, Números, y Levítico y Deuteronomio. Entonces se asemeja, y entonces este Salmo 42 que se asemeja mucho al Éxodo, porque vamos a ver a lo largo de este Salmo que cuando se escribe este Salmo hay algunas opiniones, pero parece ser que están en cautiverio, y por eso el anhelo del salmista, cuando en el versículo 1 habla como el siervo, dice, ¿qué dice? Brama por las corrientes de aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Entonces, dice algunos comentaristas que así es como está dividido, pero hay otros hermanos, o recientemente hay una otra división también que lo hacen por temas. También algunos lo han hecho así. Y recuerdo también que el libro de los Salmos se conoce también como Salterio, ¿verdad? Creo que nuestro hermano Cristian también lo, lo explicó. Y esta división dice que se dividen por cánticos o himnos más bien, de alabanza. La segunda manera o la segunda parte dice que son salmos de súplicas, o sea, salmos de sufrimiento o lamentaciones, y entonces no van en orden, como lo vemos ahorita, del 1 al 41, así son salteados. Y otra división son los salmos de cánticos de acción de gracias también. Y hay unos salmos que son reales y salmos mesiánicos, que es lo que hemos estado viendo en los domingos.
y otros son los salmos sapienciales o didácticos, y lo divide también como salmos históricos, y algunos salmos son, dice, alfabéticos o acrósticos, ¿verdad? Sí, sí recuerdan, ¿verdad? Hay uno en particular que es el más grande, sí, sí recuerdan. Y hay unos salmos imprecatorios, y yo dije, ¿qué será eso de imprecatorios? Bueno, son los salmos en donde el salmista escribe y pide a Dios por el sufrimiento de sus enemigos, sí, a lo mejor pueden recordar algunos. En general, así es como algunos otros lo han estado dividiendo últimamente. Pero para ir antes al Salmo 42, me gustaría hablar de su situación también histórica de este salmo, porque fíjense, en el 42 dice al músico principal, Masquil, de los hijos de Coré. Y entonces, si recuerdan bien, hubo una rebelión que se le conoce como la rebelión de Coré, ¿sí, sí recuerdan? Antes, allí en el libro de Números, en el capítulo 3, habla de cada una de las cosas que tenían que hacer precisamente la tribu de Leví, que fue en la parte de Aarón, que se hizo esto. Pero entonces, ¿quién eran estos de Coré que aparecen aquí en el Salmo 42? Y entonces, si recuerdan también, entonces hubo, pues se levantaron casi como levantarse en armas si hubiera un ejército, ¿verdad? Estos hijos de Coré se levantaron junto con otros más, eh, y estuvieron ahí hablando y diciéndole a Moisés y a Aarón que porque ellos tenían que estar al frente, ¿verdad? Del pueblo, o sea, de la nación de Israel, porque ellos tenían que hacer así, y entonces Dios mandó para que abriera la tierra y se los tragó, dice, sí, junto con todas sus tiendas y sus familias también. Y después, no solamente eso, sino que 250 personas, o 250 de príncipes, dice, que también llevaron unos incensarios, y que Aarón llevó el suyo, y que iban a probar así a Dios. Entonces dice que Moisés estaba hablando, y cuando termina, llega el fuego de Dios y consume a esos 250 príncipes. No sé si recuerdan, esto les digo está en Números 16 del 1 al 3, y lo que les acabo de decir, cuando llega fuego delante de ellos, está en el versículo 31 al 35 de ahí de Números. Esto, permítanme, déjenme, les voy a leer una parte, porque yo sé que me creen, pero yo sé también que estamos acostumbrados, como algunos hermanos ahí en el Nuevo Testamento, que todo lo escudriñaban, ¿verdad? Entonces es rápido, hermanos. Eh, Dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Rubén, tomaron gente. Estoy en el versículo 1, versículo 2, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ese fue Y ya en el versículo 31, para no hacerlo tan largo, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, ¿quién? Moisés, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca y tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra. Y luego agregan el 35, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecieron el incienso. Dios había escogido a Aarón
¿verdad? Que era el único que podía presentar ofrenda de incienso. Entonces, antes habían otras personas, habían llevado o habían presentado, dice, fuego extraño, y también Dios los consumió, porque eso nada más Dios lo había hecho, o lo había hecho para Aarón. Y ya no hablemos de Moisés, ¿verdad? Que él, Dios lo había escogido. Entonces, recuerdo todavía, aquí está nuestra hermana Leti, que no me dejará mentir, estábamos hablando de eso en nuestra reunión de oración ahí por Zoom, y me preguntó que por qué lo decía. Le digo, no, es que estoy en mi lectura, y nunca iba, o sea, no sabía, no, apenas nuestro hermano José me dijo que tenía que hablar del 42. Entonces Dios tiene todo, ¿verdad? Porque ya antes había leído esta parte. Entonces vamos al Salmo 42. Aquí lo tengo. Entonces, ¿quiénes son estos hijos de Coré? Bueno, en el mismo libro de Números, perdón, en el capítulo 26 habla de quiénes son estas personas, los hijos de Coré. Del versículo 9 al 11 dice de esta manera: y los hijos de Eliad, Nemuel, Datán y Abirán. Estos Datán y Abirán fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando se rebelaron contra Jehová, y la tierra abrió su boca y tragó a ellos y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Y luego dice acá en el 11: mas los hijos de Coré no murieron. Los que cometieron la falta fue Coré, nada más, pero sus hijos no. Fíjense qué interesante, porque voy a leerles aquí, me voy a regresar al 16. Permítame. En el 20 dice: Jehová habló, estoy en el capítulo 16, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Aquí está la misericordia de Dios. Entonces estas personas que aparecen acá en el Salmo 42 son los hijos de Coré, que no fueron, ¿verdad? No fueron tragados en ese momento por la tierra. Los que habían cometido la falta, el pecado, fueron sus padres, o sea, su padre Coré, pero no ellos, no los hijos. Entonces, por eso me llamó en principio, cuando dijo, o cuando aparece aquí, Masquil dice los hijos de Coré. Entonces, ellos son los hijos de Coré que no cometieron pecado y que permanecieron vivos. Vamos a leer ahora sí el Salmo 42. Dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma estaba batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida.
Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Qué hermoso himno, ¿verdad? Termina en el versículo 11 y, y lo dice de esta manera. Espera en Dios porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Vamos al versículo 1, hermanos, por favor. Dice el versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y antes dice al músico principal, Masgil, está hablando que es un salmo de instrucción, un salmo de enseñanza precisamente. Por eso lo titula así, Masgil, los hijos de Coré. Antes de comenzar con este versículo, también es importante poder recordar la importancia que había para el pueblo de Israel por la comunión que tenían que tener en el templo, allí en Jerusalén. De hecho, podríamos ver también el Salmo 137, del 5 al 6, para darnos una idea y recordar lo que significaba para el judío, más bien para el israelita, lo que significaba Jerusalén. Y dice así, en la versión Reina Valera del 95, dice: si me olvido de ti, Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acuerdo, si no enaltezco a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Y en otra versión parafraseada dice: Jerusalén, Jerusalén, deja que mi diestra olvide su destreza y que mi lengua se adhiera a mi paladar, si no te prefiero antes que todo. Ese era el concepto del israelita, lo que era para él la ciudad de Jerusalén. Y si hablamos del templo, pues aún más, porque la bendición que tenemos hoy en día es que el Espíritu Santo viene a morar en cada uno después de Pentecostés, pero en aquel tiempo no era así, ¿verdad? Todos lo sabemos. En aquel tiempo era nada más por un momento, por un instante en que Dios tenía que hacer, y no dudamos que porque toda la palabra de Dios es inspirada por Él, ¿verdad? Por su Espíritu, y entonces aquí también se manifiesta. Pero entonces hay una diferencia muy grande en ese momento, en el pueblo de Israel, en este salmo, ¿verdad? Bien importante, y es una diferencia, como dicen algunos, que dice, es de la tierra al cielo, o sea que es una diferencia grandísima, ¿verdad? Que después de Pentecostés, pues Dios mora en cada uno de nosotros, su Espíritu Santo mora en cada uno. Y entonces vamos a ver que Él está sediento, dice, por beber de esa agua, por recordar precisamente. Su alma tiene sed y por eso clama a Dios de esa manera, para buscar a Dios, y el salmista estaba en cautiverio y no lo podía hacer porque él necesitaba estar en Jerusalén y tenía que estar en el templo para poder adorar completamente a Dios. No lo podía hacer como nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos y nos postramos y nos vamos a nuestra recámara o vamos a cualquier lugar y cerramos los ojos y estamos en comunión con Dios y tenemos acceso directo a Dios a través de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese momento de la historia de Israel no era así. Entonces, por eso, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No había manera, ¿verdad?, para el salmista cuando escribe estas palabras de contentamiento, por eso estaba así. Y podemos recordar eso y podemos ver
también que era algo tan grande y tan fuerte para el pueblo de Israel cuando estaba allá en cautiverio. ¿En dónde estaba, hermanos? En Babilonia. Y fueron llevados allá y imagínense. Y esto no tiene ninguna comparación con lo que les voy a decir, pero apenas veníamos ahorita en camino, en la carretera, y vimos así que había como una especie de humo, así gris, y le dije a mi hija, mira, así se veía cuando yo entraba a la Ciudad de México en el 85 o en el 90, cuando veníamos de vacaciones, veníamos en enero, y nos íbamos en diciembre y regresábamos en enero. Y acostumbrados a ver un cielo azul, muchos árboles y todo, yo veía así y le decía, mira, yo creo que en aquel tiempo ni se escuchaba la palabra depresión, pero yo sentía una tristeza enorme en mi corazón cada que iba yo a la escuela, allí en Zacatenco. Yo creo que nuestros hermanos que están allá conocen dónde está Zacatenco, que vienen de la Ciudad de México y algunos más. Y yo veía así y me daba una tristeza. Entonces me traslado a esa época en Babilonia de los israelitas y no me imagino qué tristeza había en su corazón porque habían dejado su tierra, habían dejado a Jerusalén, pero sobre todo ya no estaban en el templo, ya no estaban en el templo para adorar. Era algo tan tremendo para el pueblo de Israel que no me imagino, les digo, cómo se sentirían ellos de estar alejados de Dios. Damos gracias al Señor porque hoy en día venimos aquí al SEC y tenemos un lugar que está hecho especialmente para venir y reunirnos como cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Pero también es un salón de usos múltiples porque luego comemos aquí, ¿verdad? Hacemos las reuniones y todo, pero en aquel tiempo no era así. Dicen, cuentan la historia que cuando estaban construyendo el templo de Israel, llegaban con, vamos a decir, el piso, ¿cómo se llama? Loseta, creo que le dicen loseta. Y allá eran piedras. Y entonces llegaba el artesano y llevaba con la piedra y la medía y híjole, ¿qué creen? Quedó un poco grande. Entonces la medía y no podía hacer ruido, no podía cortarla ahí. Se iba afuera y venía y la presentaba. Así era, porque era un lugar sagrado, es un lugar sagrado. Bueno, era un lugar sagrado porque ya no saben dónde quedó el templo. Era de esa forma en que estaban construyendo. Entonces, imaginémonos todo esto, lo que viene a la cabeza del salmista en ese momento. Vamos al versículo 2, dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y se pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Algo que estaba en su mente y en su corazón, ¿verdad? El salmista nuevamente expresa una pregunta que solo Dios puede satisfacer. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante del Dios vivo? En medio de esa soledad, al no estar en el templo, expresa su deseo de volver a estar enfrente a Dios para adorarle, porque Él es el único que satisface todo nuestro ser. La necesidad más íntima del hombre solo la puede satisfacer Dios. Solamente Dios lo puede satisfacer. No lo puede llenar. Nuestro corazón no lo puede llenar nada ni nadie. Absolutamente nada. Solamente Dios. Y también quisiera comentarles que este salmo parece ser también que una de las connotaciones que tiene es que está hablando de esta situación allí, precisamente en el cautiverio, pero también algunos dicen que apunta hacia el futuro, hacia Israel, hacia el remanente de Israel. Algún comentarista, no sé si ustedes lo escuchan, se llama Vernon McGee, ¿sí lo conocen? ¿Sí? Él dice que este salmo también apunta hacia el futuro
del remanente, y habla cuando dice, cuando nosotros hablamos de Israel, estamos hablando no de toda la nación de Israel, no de los que viven en Israel, porque hoy en día los judíos están dispersos en todas partes. Hoy en día, y cuando dice, y cuando hablamos de la iglesia, ¿verdad? Cuando hablamos de la iglesia, dice, no estamos hablando de todas las congregaciones, dice, en general, todos, cuando hablo de todos, es todos los que vienen a la iglesia, todos los que dicen que son creyentes, que han creído en Cristo. No, dice, hablamos solamente de un remanente, de los verdaderos adoradores que hablan, en el caso de Israel, los que realmente están buscando a Dios, ¿verdad? Y no sé si han visto últimamente en las noticias, hay unos judíos que visten de negro con su sombrero y tienen unas, ¿verdad? Sí, les llaman judíos ortodoxos, ¿verdad? Que buscan a Dios. Y luego hemos visto también en algunos documentales la vida en Jerusalén, en todo ahí Israel donde están, y hagan de cuenta que es como acá, están en diferentes cosas que menos en donde debía estar una persona de estas que decimos del pueblo elegido, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Israel, estamos hablando nada más de ese remanente en la tribulación. Entonces, parece ser que también este salmo está apuntando hacia el futuro para, para Israel, no para la iglesia, porque ya nos ha explicado nuestro hermano José, la iglesia va a ser tomada, ¿verdad? Y va a ser llevada. No vamos a ver ninguno de los que estamos aquí, que somos creyentes en Cristo, no vamos a ver esto. Pero la gran tribulación parece ser que está hablando aquí en este salmo de Israel, del remanente de Israel. Entonces, bien interesante. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces, hermanos, esto está apuntando a un cumplimiento futuro sobre Israel. Y vamos al versículo 3 de este Salmo 42. Dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Quién le dice al salmista o quién le dice a Israel, ¿dónde está tu Dios? Pues aquellos, ¿verdad? Los babilónicos, en donde estaban precisamente, decían, ¿dónde está tu Dios? Continúa entonces, hermanos, este versículo número 3 diciendo, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Es decir, una amargura continua en medio del día y de la noche, una situación que no lograba quitarse de esta amargura. El salmista no encuentra consuelo, está en una posición de lamentación continua por no encontrar cómo adorar a Dios en su lugar fuera del templo. Para el israelita no sabían cómo adorarlo, ¿verdad? Y aún más con la burla de aquellos que los tenían subyugados, ¿sí? Diciéndole, ¿dónde está tu Dios? Hay profecías y creo que nuestro hermano, yo lo he escuchado a nuestro hermano cuando estábamos en pandemia, recuerdo, por Zoom, que nos explicaba un poco de, de las profecías ahí en Daniel y otras de la famosa vaca alazana. ¿Se han escuchado eso, verdad? De la vaca alazana, ¿verdad? Cuando se establezca esto nuevamente. Y entonces dice que vamos a estar casi en en los últimos tiempos, ¿verdad? Y habla de unas semanas que ahorita ya no me acuerdo, pero yo creo que ustedes sí se acuerdan, ¿verdad? De las semanas, precisamente. Y esto, hermanos, es algo que estaba en el corazón también, les decía, del salmista, perdón, en aquel tiempo. Pero también recordamos las palabras que encontramos allí en Mateo 27:43, que dicen respecto a nuestro Salvador en la cruz. Cómo le injuriaban a nuestro Salvador en la cruz. Dice,
versículo 43 de Mateo 27 dice, confío en Dios, líbrele ahora si quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Todo el mundo injuriaba a nuestro Salvador, aún estando en la cruz, no se compadecían ni tenían temor de Dios, y nadie tenía respeto porque estaba ahí sufriendo, entregando la vida para la salvación de la humanidad, porque el mensaje es para todos sin excepción y en especial para cada uno de nosotros, ¿verdad? Nuestro Señor estaba sufriendo eh, el castigo que nosotros merecíamos, y más que Él recibía el castigo en su propio cuerpo, el Señor estaba recibiendo el castigo de mucha gente que lo rodeaba y que llegaba y se acuerdan que les daba de comer 5,000, luego 3,000, y hacía milagros y sanaba aquí y sanaba allá, y más sin embargo cuando estaba en la cruz no había nadie, hermanos, nada más sus discípulos y su madre, ¿verdad? Más que el castigo en su cuerpo que sufrió y que fue genuino, el Señor tuvo que soportar el desprecio de la gente, que según eran sus seguidores y que creían en Él, pero que al final nadie estaba allí. Es más, tuvo que soportar la negación de Pedro, ¿verdad? ¿Sí recuerdan? La negación de Pedro. Muy bien, pasamos al versículo 4, dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí y de cómo yo iba con la multitud y la conducía hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Aquí observamos que también el salmista está hablando, estamos hablando, como dicen los hijos de Coré, que tenían eh, un trabajo ya establecido por Dios, y dice, me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Dice, cómo yo iba con la multitud y los conducía a la casa de Dios. Recordaba todo lo que él hacía en el templo, todo lo que se hacía en el templo y que él era el principal que los llevaba para adorar al Dios de Israel. Y dice, y entre tanto entrábamos y dábamos voces de alegría y de alabanza, el pueblo en fiestas. Yo no me imagino cómo era aquella algarabía en donde el pueblo de Israel iba precisamente, y no solamente en el Sabbat, sino en sus fiestas. Eran muchas fiestas que tenía el pueblo de Israel precisamente, muchas fiestas, y se iban, ¿verdad? Iban todos así, con mucha gente, tenían que participar, ¿verdad? En las fiestas de Israel. Y entonces el salmista se acuerda de todo esto que él guiaba, se acordaba, y era una tristeza tremenda, terrible en su corazón, que no podía con ella, ¿verdad? Casi estaba desfalleciendo. Dice el versículo 5, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Entonces, no termina de echar a un lado la tristeza y dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Pero luego, fíjense, se acuerda en la fe que ha depositado en el Dios de Israel. Dice, espera en Dios porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. El salmista se dice dentro de sí, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? El corazón de él lo lleva a un estado de tristeza muy grande, incluso de depresión. No obstante esto, se recupera y su esperanza en el Señor le dice, espera en Dios porque aún he de alabarlo. Eso vive dentro de él, en su corazón, pero su fe en Dios le recuerda que Él es su salvación y recuerda las promesas de Dios, que es quien nos da la salvación en medio de cualquier situación, por difícil que sea. En el Salmo 17:15 dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Y en Apocalipsis 22:4 dice, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Entonces, aquí podemos observar que él recurre a cada una de las promesas que Dios hace, precisamente porque estando allí en cautiverio, Dios les dice que los va a rescatar. No sé si recuerdan esa parte. Dios promete que los va a rescatar después de un tiempo.
Y esto cuando dice, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Podríamos recordar todo el libro de Jeremías, ¿verdad? Jeremías, que se le conoce como el profeta llorón, ¿verdad? Porque precisamente él estaba tan triste de que el pueblo de Dios estaba cautivo. Y podemos recordar la vida de Jeremías precisamente, cómo su alma estaba tan desolada en aquel tiempo, cómo sufría por la opresión que tenía Israel. Versículo 6 dice, Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte Mizar. Su corazón aquí en este versículo 6, Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. También su corazón vuelve a batirse por la situación de la lejanía de Jerusalén y por tanto del templo en donde solía adorar a Dios. Nuevamente su fe lo hace volver a recordarle. Su fe nuevamente hace que él pueda ver con una esperanza en que que algún día van a poder hacer esto, ¿verdad? De estar allí en el templo. Me acordaré de ti desde la tierra del Jordán. Una y otra vez los hijos de Dios debemos recordar las promesas que se encuentran en su palabra para fortalecernos en situaciones de desánimo y depresión. Y esto de depresión no crean que es exclusivo para alguna u otra persona, es para todos. Si no, podremos recordar o recordemos al profeta Elías. ¿Sí recuerdan a Elías? Y cómo Elías, él pensaba que era el único profeta que existía en todo Israel y entonces huyó y quería morirse. ¿Sí? ¿Se acuerdan que pidió a Dios morir porque dice, ya no queda ningún profeta, solo yo soy el único? Y entonces él decía, ya Señor, quítame la vida porque ya no lo soporto más. Pero no se daba cuenta Elías que habían otros profetas. Y luego sigue también la historia, ¿verdad? Cómo confronta a esos profetas, a esos 450 profetas de Baal. ¿Y qué hace al final? Los mata, ¿verdad? Los mata allí. Y recuerdan también cuando hizo una prueba y dice dice, no, pues vamos a hacer algo así para poner ofrendas y vamos a cavar un hoyo y vamos a poner la ofrenda. Y dice, bueno, vamos también a poner agua también, ¿no? A ver si se consume. A ver si se consume, a ver si es verdad, ¿no? A ver, y empiezan a hacer, sí, recuerdan que empiezan a hacer también. A ver, y entonces dice, a ver, a ver, llamen a sus dioses. Y entonces están ellos cantando y danzando y todo lo demás, y ¿no? Están ahí alrededor de su ofrenda y nada, ¿no? A ver si consume, ¿no? A ver si es verdad, ¿no? Y se consume la ofrenda. Y a ver, vamos a ver, y nada, y nada. Y entonces hay una expresión que dice, ¿no estarán ocupados sus dioses, que a lo mejor están ocupados en otra cosa y no los escuchan? Pero algunos comentarios dice que no les dice así exactamente. Les dice de otra manera, no estarán haciendo sus necesidades, sus dioses, de tal manera que no tienen tiempo de escucharlos. Y entonces vemos el poder de Dios y cómo llega el fuego y consume a todo, ¿verdad? Y no deja nada, consume el agua, consume todo, ¿verdad? La ofrenda que Elías hace. Versículo 7, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Aquí vemos la angustia del salmista, pero sus palabras trascienden más allá de este momento, porque vemos aquí no solo que se refiere
a esto, sino también se está refiriendo a los sufrimientos de nuestro Señor en la cruz, porque tenía que satisfacer las demandas de Dios Padre para pagar por el pecado de cada uno de nosotros. Jesús, nuestro Señor, tuvo que pagar en su cuerpo en el madero a fin de que cada uno de nosotros pudiera gozar de la salvación que hoy gozamos, que hoy tenemos. Por eso dice, tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y esto lo encontramos ahí en Jonás 2.2, capítulo 2, versículo 3. Jonás dice, refiriéndose a los sufrimientos del Señor, dice, me echaste a lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Habla a lo mejor de su experiencia ya en el pez. No sabemos qué pez era, si era una ballena o no sabemos, ¿verdad? No sabemos. Pero en medio de que estaba ahí Jonás, habla y pues la palabra de Dios fue inspirada por su Espíritu Santo. Y aquí podemos ver que también se refiere a los sufrimientos de nuestro Salvador, precisamente. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Podríamos hablar de los mares del sufrimiento, de los mares del dolor, y no solamente corporal, sino el corazón. Me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Todas las demandas de nuestro Dios Santo tenían que ser cumplidas a través de nuestro Señor, ¿verdad? Del cuerpo de nuestro Señor. Tenía que cumplir, ¿verdad?, las demandas que Dios había tenido para cada uno de nosotros. Y Jesús lo cumplió sin quejarse. Salmo, el versículo 8 dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. El versículo 3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y acá dice, pero de día mandará Jehová su misericordia. Es la respuesta a lo que estaba diciendo en el versículo número 3, que dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Y acá el salmista, a través de su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Es la respuesta a cómo se sentía en ese momento. Y dice, y de día mandará Jehová su misericordia, de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida. Qué interesante que en el mismo salmo encontramos la respuesta del salmista para su situación que estaba viviendo y la situación que cada uno de nosotros seguramente ha enfrentado y a lo mejor va a enfrentar en diferentes maneras, en diferentes formas. Observamos una respuesta a lo que dice dentro de sí, ¿verdad?, el salmista. Entonces, es una respuesta en donde nosotros también podemos hacerlo. Y no solamente experimentarlo, ¿verdad?, en nuestras vidas, sino hacerlo una realidad. Jehová mandará su misericordia de noche y su cántico estará conmigo. Él precisamente es el Dios de nuestra vida, el único, ¿verdad? Y Juan 10:28 dice de la siguiente manera, y a veces quizás en medio de las situaciones que nosotros experimentamos a veces sin quererlo, hermanos, dudamos de la situación en la que estamos enfrentando, que es demasiado difícil, quizás, no lo sé, cada quien tiene una experiencia en especial, pero Juan 10:28 expresa, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Una hermosa promesa. Versículo 9, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Versículo 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Una vez más, él vuelve nuevamente a tener temor
de sus enemigos. Por eso expresa: ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo en ese lugar? ¿Por qué dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? Pareciera que, aunque el salmista en los versículos anteriores se da cuenta que la presencia de Dios y su ayuda le son verdaderas a través de sus promesas, la desesperación y la angustia que él tiene llegan nuevamente a su corazón, porque aparentemente no recibe una respuesta al expresar: ¿por qué te has olvidado de mí? Vamos a ver lo que dice Isaías 49:15. Dice de la siguiente manera, no lo busquen, yo lo tengo aquí. Dice: si se olvidara la mujer, está haciendo como una pregunta, si se olvidara la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Es una pregunta. O sea, si fuese posible que la mujer dejara de compadecerse por su hijo que estuvo en su vientre, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Nuestros hijos ya son mayores. Nuestro hijo pequeño, que se llama como yo, tiene 30 años. Y mi esposa, no sé, hermanas, cómo les dice, pero mi esposa le dice: ¿ya mandó mensaje el niño? No dicen así, hermanas, o sí, ya te habló el niño, o ya te habló la niña, así. Bueno, las hijas, a lo mejor, no saben que les decimos así, ¿verdad? Yo creo que sí. Y entonces dice, si aquí Isaías dice: si hubiese alguna, ¿cómo podríamos decir?, posibilidad que una madre se olvidara de sus hijos que crió en su vientre. Si hubiese una posibilidad, dice, con todo eso, yo no me olvidaré de ti. El amor de Dios que tiene por cada uno de nosotros, y no puedo hablar por ustedes, pero por mí sí, un pecador, y aún así me ama el Señor. Él es el único que te puede amar. No llegamos a comprender cuál es el amor, porque aún cuando lo rechazamos, aún estando en los caminos, y a veces hacemos cosas que no son dignas, su amor siempre está con nosotros. El Señor siempre está, y por eso el versículo que leyó nuestro hermano Martín, ¿verdad? En primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No solamente nos perdona, nos limpia. ¿En dónde podríamos encontrar ese tipo de amor? En ningún lado, en nadie, hermanos. Créanme, en nadie. En ningún lado. Seguimos para finalizar con el versículo 11, que dice: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y asimismo se contesta: espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. El último versículo de este Salmo 42 termina con esta afirmación: espera en Dios, porque aún he de alabarlo, salvación mía y Dios mío. Recordemos juntos las palabras del apóstol Pablo allí en Romanos cuando dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pero no es una esperanza como decimos: yo espero que vaya a llover, o yo espero que esto. Nuestra esperanza es que ya ganamos, hermanos. Bueno, nosotros no, Dios. La esperanza que tiene el creyente es cierta, porque Dios ya lo hizo por ti. No es algo que dices, bueno, a lo mejor sí o no, sí va
No, Dios ya te bendijo. Es ese tipo de esperanza. No nos defrauda porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aún en medio de la más grande angustia, el creyente debe recordar que todo tiene un propósito. Ser cabales y perfectos, como dice también Santiago 1:4. Aún en medio de la depresión debemos volver los ojos al cielo y ver a nuestro Salvador y Señor Jesucristo, nuestra salvación y nuestro Dios. Y ahora estaba yo escribiendo ahí en la computadora y vino a mi mente el recuerdo de un amado hermano que está ya en la presencia de Dios, el hermano Daniel Kendall, que creo que algunos lo conocen, el hermano lo conoció, ¿verdad? Y estaba predicando una vez y estábamos ahí y decía estas palabras, dice: nunca he visto a ningún animalito volver los ojos al cielo y dar gracias a Dios por los alimentos o por todo lo que Dios le da, por los cuidados que Dios le da. El, el único que tiene esa capacidad somos nosotros. Los únicos que tenemos esa capacidad de reconocer a Dios somos nosotros los que hemos sido redimidos por su sangre. Todos nosotros podemos volver nuestros ojos a Dios y darle gracias en medio de las tribulaciones y reconocer que Dios tiene el control de todas las cosas. Y si no, dice Pablo, dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ahora recuerdo las últimas palabras en nuestra reunión de Zoom, hermanos. El hermano Raúl Galvez, ¿se acuerdan del hermano Raúl Galvez? Estábamos allí en la reunión y decía: ay, hermanos, miren, mañana me van a operar porque algo así como lo que tengo, me van a operar de una hernia y a tal. Dice, y el detalle que me dijeron los médicos es que tengo una presión baja. Sí, creo que sí dijo, ¿verdad? Una presión baja. Y entonces me dicen que es probable que yo ya no despierte. Pero estoy aquí con ustedes y miren, hermanos, miren, si despierto voy a despertar con ustedes, así dijo. Sí, se acuerda, hermana Leti, dice: voy a despertar con ustedes y gloria a Dios. Pero si ya no despierto con ustedes, voy a despertar con el Señor y mucho mejor. Al siguiente día nos dijeron, ¿verdad, hermano?, que el hermano había partido con el Señor. Entonces, la confianza que el creyente debe de tener es que Dios verdaderamente tiene el control de todas las cosas. Dios es suficiente en nuestras vidas. Por eso Dios merece toda la honra y toda la gloria de cada uno de nosotros. Él es fiel cuando nosotros permanecemos infieles. Él es el único que permanece fiel. Conclusiones, hermanos, aunque este salmo vemos una de las aplicaciones es que se refiere a Israel, al remanente de Israel allí en la deportación. Habla también de un futuro en la tribulación para el pueblo escogido de Dios, para Israel. Y recuerden, cuando hablamos de Israel estamos hablando del remanente, ¿verdad? Porque no son todos los judíos, es el remanente. También se refiere a los sufrimientos de nuestro Señor y nuestro Salvador también en la cruz, allí en el Calvario. También se refiere a Jesús, porque Jesús, recordamos, es 100% Dios, es 100% hombre y sufrió en su carne lo que debíamos de pagar cada uno de nosotros. También el pasaje puede referirse, a lo mejor hay algunos que dicen que se puede referir a la vida de David cuando, ¿se acuerdan cuando Absalón? Bueno, el hermano José habló precisamente en esa parte que era muy, no solamente era astuto, sino que sabía esperar, ¿verdad? El tiempo estuvo esperando
no recuerdo si fueron 12 años o 17 años, ¿verdad? Ahora ya no recuerdo para el momento oportuno de darle golpe de estado a su propio padre, ¿verdad? Entonces algunos dicen que este salmo se refiere quizás a David, que quizás le escribió David cuando estaba en esa situación. Pero algo muy importante, que ese salmo también, y sobre todo, se escribió para nuestra enseñanza, cuando pasamos por angustias y cuando pasamos por depresión, cuando las cosas a lo mejor no nos van como quisiéramos. No somos los únicos, no vamos a ser los únicos. Y, y Dios habrá momentos en que nuestras vidas podrán estar a prueba precisamente y podrá estar a prueba nuestra fe, pero finalmente podremos decir, como en el versículo 11, hermanos, que dice: espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hermanos, que Dios les bendiga. Me gustaría orar. No oré porque el hermano, no sé si recuerdan, el hermano José oró antes por todo y también por la exposición de la palabra. Vamos a orar, hermanos, ¿qué les parece? Nuestro buen Padre Dios, te alabamos y te bendecimos, te damos la gloria y la honra y te pedimos perdón porque ciertamente hay situaciones en nuestras vidas en las que a veces vacilamos y nos desalentamos y llega la angustia y Señor, no encontramos contentamiento en la situación, pero sabemos que tú eres el que prometió, que tú estás en control de todas las cosas. Y debemos recordamos que solamente tú eres el que merece la honra y la gloria, que cuando cada uno de nosotros te ofendemos, que cada uno de nosotros pecamos con nuestra actitud, tú, Señor, tú eres el que sigue ahí fiel, Señor, amándonos y diciendo: aquí estoy para ayudarte. Señor, gracias por tu bondad y tu misericordia para nuestras vidas. Gracias por permitirnos estar y reunirnos en el SEC, Señor, y poder alabarte y bendecirte juntos, Señor, como tu cuerpo. Gracias Señor, por tu palabra, y gracias también porque a través de ellas podemos estar seguros de que tú estás con nosotros y que nadie nos va a arrebatar de tu mano, que contigo estamos seguros. Gracias, Padre, por tu bondad. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.